Buenos días, buenas tardes, buenas noches mis queridos alumnos. Voy a hacer un videíto en el que vamos a ver el tema panel de control, que nos quedó colgado de la semana anterior porque panel de control es el hermano gemelo mellizo de configuración. Un video que quedó un poquito largo la otra vez. Pero en configuración vimos que teníamos bastantes ítems acá a través de los cuales entrábamos para hacer ciertas modificaciones de configuración sobre el equipo. Espero que hayan podido entrar a chusmear algo sin cambiar demasiado, que no hayan roto la compu. eh, pero lo que es configuración en Windows 10 es lo que era panel de control hasta el Windows 7. En Windows 10 sigue teniendo panel de control, aunque insisto, ambos cumplen funciones parecidas. Incluso desde uno de los menús se puede acceder al otro y viceversa. Para entrar al panel de control tenemos básicamente dos maneras. La que yo más utilizo es en la lupita, en Cortana. Yo escribo panel, aparece ahí arriba con un enter o un clic encima del ítem, se abre el panel de control. La otra manera de abrirlo puede ser abriendo una ventana de navegación de archivos cualquiera y en la barra de dirección acá tenemos estas flechitas donde podemos se despliega un menú que me permite acceder a ciertos lugares en el equipo. De este lado aquí tengo panel de control. Vamos a organizarlos por iconos grandes, así vemos todas las funciones. No vamos a ver todas porque ya vimos, insisto, algunas en configuración, y nos vamos a pasar por alto algunas de estas. Vamos a ver algunas nomás, las fundamentales. Y vamos a empezar por fecha y hora. Creo que lo habíamos visto. Lo vimos en configuración, pero bueno, fecha y hora, por ejemplo, este ítem tiene acá algunas funciones parecidas a las que teníamos en configuración. Tenemos que cambiar fecha y hora, nos habilita por si necesitamos, por si la fecha y la hora de nuestro sistema está cambiada. Si está cambiada en general es un pequeño problemita en la máquina que se soluciona sencillamente. Pero bueno, si no, acá me permite cambiar el mes, el año, la hora. Puedo subir, bajar acá con las flechitas o borrar los números y poner otra hora. Si no, lo típico en realidad es que esté sincronizado el equipo, que tenga sincronizar con un servidor de horario de internet, que suele ser o se puede cambiar. Pero si no, la máquina se sincroniza a un servidor que mantiene la hora y el día del sistema. Claramente, si la zona horaria nos pertenece, si esto está bien configurado, si no se puede cambiar. En opciones de energía, por ejemplo, tenemos, creo que también la vimos en configuración, pero podemos aquí decirle al equipo cuando apague la pantalla o ponga el estado en suspensión para ahorrar energía y vida útil de los equipos. Podemos elegir cuando se apaga la pantalla. Podemos cambiar la frecuencia con que el equipo entra en estado de suspensión, que en realidad estos dos ítems nos llevan al mismo lugar. Y hay algunas otras funciones, pero bueno, estas son las dos básicas que tenemos de manejo de energía. A veces lo que hacemos es dejamos que la pantalla se apague, pero el equipo a veces lo podemos poner en diferentes horarios, diferente cantidad de minutos. Yo lo tengo en nunca porque mi equipo tiene una especie de incompatibilidad entre las funciones de suspensión que vienen en el mother con lo que entiende el Windows. Entonces alguna vez no vuelve a la vida. Cuando yo voy, toco el teclado o toco el mouse, no vuelve. Entonces, para evitar algún error en el sistema, lo que hago es le pongo que no se ponga en suspensión nunca, por ejemplo.
Bien, mouse, creo que tenemos más o menos las mismas opciones que teníamos en configuración también. Intercambiar botones, lo vemos diferente, vemos diferentes menús porque tienen el entorno gráfico con el que armaron uno y otro son diferentes, pero las funciones más o menos son las mismas. Pero acá hay algunas que vale repetir. Intercambiar botones primario y secundario, esto de hacer el botón izquierdo del derecho y del derecho el izquierdo, por si uno el mouse lo maneja con la derecha o con la izquierda. Velocidad de doble clic, esta tal vez es importante, a veces no tenemos la suficiente velocidad o fuerza en la mano para al hacer dos clics que funcione, que se abra una carpeta. Podemos ponerlo más lento, entonces si el doble clic que yo hago es más lento entre el primero y el segundo, funciona también. Ténganlo en cuenta por alguna cuestión que uno tenga en la mano y necesite hacer más lento el doble clic. Punteros, acá tenemos lo que se llama esquema o tema. Lo que puedo hacer es de la configuración típica, la predeterminada que viene en Windows, que son todas estas flechitas que las conocemos, aparecen a cada rato. Podría yo cambiarle los colores, alguna forma. Acá tengo diferentes esquemas. También suele utilizarse, por ejemplo, el negro de contraste alto, suelen utilizarse, o acá tengo algunas opciones de enorme, grande, suelen utilizarse cuando tengo algún problema en la vista, entonces necesito que haga alto contraste entre el puntero del mouse y el fondo de la pantalla, por ejemplo. Ahora vamos a dejarlo en predeterminado. Predeterminado de Windows. Muy bien. La velocidad con la que corre el puntero, a la que se mueve el puntero cuando yo muevo el mouse, también puedo hacerlo más lenta, puedo hacerlo más rápida. Vamos a ponerle bien lenta. Ahí está, ahí queda bien lenta. De hecho me cuesta bastante moverlo. A mí me gusta que esté bien rápido. Mover automáticamente. Tenemos algunas funciones como el rastro del puntero también. Algunas lo puedo hacerlo más corto, más largo, esta colita que acompaña al puntero del mouse. También cuando tengo alguna dificultad visual. Vamos a quitarle. La ruedita también lo vimos, la cantidad de desplazamiento horizontal y vertical cuando yo muevo la rueda. Tenemos en sistema las características de nuestro equipo. En este caso yo tengo un Windows 10 Professional instalado, el procesador me informa qué procesador tiene mi máquina, un Intel Core i3 7100, 3.9 GHz de velocidad, la cantidad de memoria RAM instalada, el tipo de sistema, si es de 32 o de 64 bits. Esto es importante saberlo cuando vamos a instalar un programa. Básicamente la diferencia entre 32 y 64 bits es si el procesador que tenemos acepta un sistema operativo y programas de 64 bits, el programa va a aprovechar todo el poder de procesamiento del procesador, valga la redundancia. Si tengo un procesador un poco más antiguo, muchas veces no me va a dejar instalar sistemas operativos de 64, sino tengo que instalar el de 32. Eso es un dato básicamente que usan los técnicos, pero bueno, es bueno también saberlo si me lo preguntan, si necesito instalar un programa, dónde ver esto. Me va a decir el nombre del equipo, esto nos sirve básicamente cuando estamos conectados dentro de una red, el grupo de trabajo también, para cuando estamos dentro de una red trabajando. Programas y características.
Algo cambié yo de... algo habré cambiado el otro día. Sobre los colores y me quedó oscuro. Después voy a ver de cambiarlo. Pero básicamente en programas y características tengo, no sé si se llega a apreciar, una lista de los programas instalados en el equipo. También lo vimos en configuración en aplicaciones, donde tenemos, donde podemos seleccionar algún programa que ya no usemos, algún juego que los chicos ya no jueguen. Es bueno ir desinstalando los programas que no se utilizan, porque entonces desocupamos espacio de almacenamiento en el disco rígido, en nuestra unidad de almacenamiento principal del sistema. En seguridad y mantenimiento tenemos el ítem recuperación, donde podemos, donde tenemos algunas herramientas para recuperar el sistema, para que el sistema vaya hacia atrás, una configuración hacia atrás, después de haberse instalado un programa o alguna actualización y esté funcionando mal o se cierre. Tenemos unas herramientas que nos permiten a nosotros hacer este paso atrás del sistema operativo para reparar eso que se bajó o se instaló y no terminó de funcionar bien. La herramienta que yo les puedo llegar a recomendar si pasa algún problema en el equipo, una sencilla que pueden utilizar cualquier usuario, es restaurar sistema, el cual me permite a mí seleccionar un día y una hora. Por ejemplo, estamos a 20 de abril, acá tengo un punto de restauración del 15 y otro del 11. Supongamos que el problema empezó a partir del día 15, yo puedo seleccionar o este punto, porque es anterior a mi problema, o este que también son 4 días antes. Ahora yo no lo voy a hacer, pero siguiente les pide que no apaguen el equipo y el Windows hace una serie de pasos donde restaura el sistema, y es una herramienta sencilla de utilizar por si algo bajé, se instaló y quedó algo funcionando mal. Eh, Algunas configuraciones aquí en región, algunas configuraciones sobre cómo queremos que el sistema nos muestre, cuando nos muestra ciertas ventanas y cierta información, cómo queremos que nos muestre la fecha corta, la fecha larga, hora corta, hora larga. Puedo predeterminar el primer día de la semana, todos sabemos que es el domingo, aunque a veces preferimos que esté en lunes, por ejemplo, que el primer día que aparezca en un calendario sea el lunes. Muy bien. Formatos, pantalla de inicio, nuevas cuentas de usuario, esto lo vemos en otro lado. Cuentas de usuario, ya que lo vi ahí en el menú anterior. Lo que me permite aquí es crear cuentas, perfiles de usuario. Por ejemplo, cuando en una misma máquina la utilizan varias personas en una casa o en una oficina. En este caso yo tengo 3 usuarios. Tengo el mío, el de mi mujer y el de mi hijo más grande, donde cada uno tenemos, vamos a hacer vamos a mostrar acá, vamos a decirle que vamos a cambiar la configuración. No, vamos a ver si podemos ir acá. Se ve que tenemos el usuario con contraseña. Este es el mío y este es otro perfil. Acá tenemos, esta máquina tiene tres usuarios. ¿Por qué se arman diferentes usuarios, perfiles? Eh, por ejemplo, vamos a cambiar a uno. Ya mío es un fondo negro con algunas letras verdes.
Volvemos al panel. Entonces, si yo tuviera en mi casa la computadora que usamos los adultos, pero también la van a usar los niños, es una buena idea en cuentas de usuarios eh, crear una nueva cuenta. En administrar otra cuenta podemos agregar un nuevo usuario en, ¿sí?, configuración, que me va a abrir esta pantallita, agregar persona en este equipo, y me va a dar una serie de pasos a completar para poder utilizar otro perfil, y que cada usuario tenga sus cosas personales como les gusta, donde le gusta tenerlas. Desde sonido podemos administrar algunas funciones sobre las funciones de sonido del equipo. En este, por ejemplo, en esta lengüeta, en la lengüeta sonidos, yo lo tengo sin sonidos, pero si le damos a predeterminado de Windows, lo que va a hacer es, me va a poner todos los soniditos que vienen predeterminados en el Windows. Espero que se esté escuchando. Yo lo dejo sin sonidos. A ver, en teclado también tenemos funciones de, fíjense, velocidad e intermitencia del cursor, el cursor de escritura. Ahí va a intermitir muy lentamente. Aquí lo va a hacer más rápido. También, en general, estos son cuestiones de visualización cuando tengo algún problema visual. Velocidad de repetición de la letra. Esto funciona de la siguiente manera. Cuando yo aprieto la tecla A y la suelto, inmediatamente aparece una sola vez, pero si aprieto y mantengo apretada la letra, la velocidad a la que se repite, vamos a ponerlo en lenta para que se vea. También funciones que tienen que ver con el manejo de la computadora y de mis manos, como me están funcionando, y entonces puedo acomodar todas estas funciones. El retraso en la repetición, acá el retraso va a tardar en repetir, y acá el retraso en repetir va a ser más corto. Esto pueden probarlo sin problemas. Pero también funciones para adaptar, valga la redundancia, las funciones del mouse y del teclado a mi persona, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Redes y recursos compartidos. Centro de redes y recursos compartidos. Tenemos información sobre la conexión, por ejemplo. Esta es mi conexión. Acá me dice si estoy conectado con este protocolo, el SSID, que es el nombre de la red, hace cuánto que estoy conectado, la velocidad a la que estoy conectada. Puedo ver las propiedades de la conexión inalámbrica. Puedo ver las propiedades de la conexión. Yo acá, si quieren entrar a ver, entren, miren, pero yo no les recomiendo que de acá toquen nada. Esto tiene que ver con el trabajo técnico de la PC. En detalles sí pueden llegar a necesitarlo si se conectan si se comunican con algún servicio técnico de alguna de las empresas proveedoras de banda ancha. Les pueden llegar a pedir que ingresen hasta aquí, hasta detalles del estado de la red, para ver estos números, los DNS, las direcciones IP.
información de cómo está conectada. Em, a ver qué más podemos ver. Administrador de dispositivos. Bien, vamos a ir a herramientas administrativas. Aquí también es un sector donde suele trabajar el personal de servicio técnico, pero abramos administración de equipos y aquí podemos ver, por ejemplo, en administrador de dispositivos, los dispositivos conectados al equipo. Entonces, ¿qué tipo de placa de video tengo? Bueno, en este caso una AMD Radeon HD 5450. ¿Qué placas de red tengo? ¿Sí? Acá hay una placa de red inalámbrica marca TP-Link, una placa de red cableada marca Intel. Tengo algunos dispositivos, no sé si se llega a ver, pero estos dispositivos que tienen un cartelito amarillo me indican que estos ítems tienen algún problema con sus controladores. La PC me funciona bien, pero si yo quisiera utilizar alguno de estos, si en el momento de que la máquina necesite utilizar alguno de estos dispositivos, no lo va a poder hacer, puesto que no tienen los drivers eh, correctos. Información sobre los dispositivos interconectados en la PC. En administración de discos, vamos a quitar acciones. Me informa, por ejemplo, mi unidad de almacenamiento. Acá me informa las unidades de almacenamiento que tengo. En este caso yo tengo una, que es esta. Su capacidad es de 240, que es más o menos es un poco la suma entre capacidad y espacio disponible. 200, en realidad tiene 223,57 GB de espacio el disco. Hay una partición, el disco rígido, en realidad no es un disco rígido, es un disco SSD. Es una nueva tecnología. Su característica básicamente es 10 veces más rápido que los discos rígidos tradicionales. Pero también tienen sensiblemente menos cantidad de espacio de almacenamiento. Por ejemplo, un disco rígido SSD de 240, que el sistema toma 223, y un disco rígido de plato normal de 1 tera, que es 4 veces el espacio de almacenamiento del SSD, salen lo mismo. El valor de un disco y del otro es el mismo, pero lo que ganamos en espacio de almacenamiento en uno lo perdemos en el otro, y lo que ganamos en velocidad en uno lo perdemos en el otro. ¿Qué disco podríamos elegir? Si vamos a buscar mientras alguna imagen sobre discos rígidos. Todos estos que vemos aquí son los discos rígidos tradicionales. Lo hemos visto tal vez en el aula, el día que desarmamos una computadora para ver qué tenía dentro. Vimos un dispositivo parecido a este. Acá tenemos algunos que están con su tapa y otros están sin la tapa. Como verán, no hay mucha magia. Un disco rígido lo que tiene adentro es un disco rígido, es de metal. A ver, tiene las... Bien, brazo de lectura, platos, eje, chasis, conector, actuador. Básicamente estos discos, como decía recién, un disco de 1 tera tiene un valor X, y un disco SSD, que son estos. Yo tengo este Kingston que está acá. Yo tengo este es de 120, pero el que yo tengo es de 240, como les decía. Esta diferencia en capacidad de almacenamiento. El tema es que estos discos son 10 veces más rápidos
que el de plato que veíamos recién. ¿Cuál disco voy a elegir yo si tuviese que elegir uno? Eso depende del trabajo que va a hacer la máquina, depende del trabajo que voy a hacer yo como usuario sobre la máquina. Si por ejemplo voy a diseñar videos, tal vez prefiera un disco rígido de SSD como disco primario, como disco para sistema operativo y programas, con lo cual tanto el sistema operativo como los programas andarían y bastante rápido. Y como disco secundario tendría un disco de plato. ¿Por qué? Bueno, insisto, la velocidad de trabajo de los discos SSD es superior al de los de plato, pero la cantidad que puedo almacenar en un disco de estos es superior al disco SSD. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos un SSD de sistema y programas, donde se instalan los programas, y como secundario de almacenamiento, ya que tenemos más capacidad, un disco de estos. Estamos viendo entonces las características del disco. Acá tengo yo un solo disco en mi sistema momentáneamente. Me informa que tiene una, dos, tres, cuatro particiones. La primera partición la arma el sistema cuando se instala, son 500 megas. La última partición también la arma el sistema, es un espacio de almacenamiento para los archivos de recuperación del sistema operativo. Y tengo dos pequeñas particiones porque en la más grande tengo instalado Windows y en esta más pequeña tengo instalado una versión de Linux. Conviven los dos sistemas operativos en el mismo disco rígido. Estábamos aquí, estamos en administración de equipos. Mm, Hablando de espacio de almacenamiento, tenemos un ítem que se llama liberador de espacio de disco, donde me permite seleccionar archivos temporales del equipo, archivos que en algún momento funcionaron, cumplieron su trabajo y ahora ya no se necesitan. ¿eh? Archivos temporales de internet, informes de errores, caché, papel de reciclaje. ¿sí? Desde aquí yo puedo limpiar, ¿sí? algunos archivos que me estén sobrando y que no son necesarios porque son temporales.